acuerdo al teorema de Nyquist. Es decir, que mediante, una vez que se hace el muestreo, la señal analógica va a ir tomando determinados valores en base a las muestras discretas que se hacen de toda esta señal continua. Es decir, que mediante el muestreo se van a obtener una serie de muestras a partir de una señal continua. El tiempo de adquisición entre una muestra se conoce como periodo de muestreo y la inversa sería la frecuencia de muestreo. Y como ven, generalmente ese tiempo es constante, en el tiempo que se va tomando cada una de las muestras. Como lo van a ver acá. Este tiempo en que se va tomando cada muestra es generalmente constante. Bien, a mayor cantidad de muestras, mejor va a ser la reconstrucción de la señal, pero se va a requerir un mayor ancho de banda. Siempre va a existir, nunca vamos a tener exactamente la señal original, ¿no es cierto? Muestreada, o sea, depende de las muestras, pero bueno, no podemos obtener la original. Bien, veamos ahora el segundo paso. Bueno, sabemos la precisión en el tiempo, pero no hemos hablado de la amplitud. En la etapa de la cuantificación se va a ir midiendo el nivel de voltaje de cada una de las muestras. Y se le va a ir asignando un margen de valor a cada una de las señales que se analizan. ¿Eso qué implica? Que se va a establecer un conjunto discreto de valores. Es decir, que a esa señal analógica la voy a discretizar y de paso también se va a reducir el conjunto de amplitudes, ¿no es cierto?, que yo voy a tomar. Bien, se emplea una cuantificación uniforme. Existe también la no uniforme, pero por lo general se emplea una cuantificación uniforme. ¿Eso qué significa? Que todos los escalones van a estar separados a una misma distancia. Y se utiliza un número de niveles de cuantificación que sea potencia de 2. Bien. Como estamos haciendo aproximaciones, existe un error de cuantificación, porque vamos a tener una señal en tiempo discreto y una amplitud continua. Y bueno, a medida que se va haciendo ese proceso de cuantificación, que resulta de igualar los niveles de las muestras de amplitud continua, los niveles de cuantización más próximos, se produce un error. Ese error se va a ir disminuyendo siempre y cuando se aumenten los niveles de cuantificación. O sea, mayor cantidad de niveles, menor sería el error. Entonces está en mi señal y acá se ve el error de cuantificación que se va produciendo.
Bueno, y el último paso es la codificación. Cuando hablamos de codificación, consiste en codificar los niveles de cuantificación en una secuencia de bits. Cuando nosotros utilizamos en el proceso de cuantificación un número de niveles de cuantificación que dijimos que es potencia de 2, entonces se procede a codificar en binario dicho nivel. Una vez que se codifican en binario, esos valores después se van a poder transmitir secuencialmente a través, ¿no es cierto?, del canal correspondiente. Bien, ¿entendido hasta acá? Es decir, lo que hemos visto es lo que se conoce como digitalización de la señal, a través de lo que se llama PCM, modulación por pulso codificado. ¿En qué consiste? En 3 pasos. El muestreo, la cuantificación y después la codificación. Mientras más niveles, mejor, ¿no es cierto? Vamos a tener una mejor, digamos, representación de la señal original. Y todo lo llevamos después a través de la codificación a una secuencia de bits. Vamos a hacer ejercicios. Veamos. Se digitaliza una señal analógica con frecuencias que no superan los 8 kHz mediante PCM. Se utilizan 512 niveles de cuantificación. Determine la velocidad de transmisión si la señal se muestrea a 1,2 veces la tasa de Nyquist. Entonces, resultado de esto, bueno, veamos cuánto da. Vamos a tener en cuenta, de acuerdo al problema, acá ya vemos que dice Nyquist, ¿no es cierto? Prácticamente ya tendríamos entonces que aplicar la fórmula de capacidad del canal de Nyquist para resolverlo. A ver, veamos. Bien, nosotros sabemos que lo máximo que puede haber en cuanto a velocidad es que R sea igual a C. Nunca puede ser R mayor que C. Bueno, tenemos que es 1,2 veces, de acuerdo a lo que establece el teorema de Nyquist, que es 2 por el ancho de banda, por, bueno, acá lo voy a poner después como subíndice, como logaritmo en base 2 de 512. Y esto me da lo que a ustedes les había dado. A ver. Muy bien. Ya me fui para... Está bien. Bien. Bueno, vamos al próximo ejercicio. Dice, se desea digitalizar una señal de audio con componentes espectrales no superiores a 16 kHz. Si se utiliza PCM uniforme y la señal varía entre más 5 y menos 5 voltios, ¿cuál será el máximo error absoluto cometido en cada muestra? Si las mismas se codifican mediante 8 bits, repite el cálculo si la codificación se realiza con 16 bits. Bien.
Acá lo que les está pidiendo, que justamente lo traje para que lo realicemos acá, es cómo llegar al máximo error, o el error de cuantización, digamos, ¿no? En este caso, bueno, le voy a tener que, en este caso ya se los voy haciendo yo. Vayan viendo cómo sacar esto. Tengo que tener en cuenta el margen dinámico. El margen dinámico es la diferencia que va a existir entre la amplitud máxima y la amplitud mínima. Si ustedes ven en el enunciado, les está diciendo más 5 y menos 5. En realidad es en total 10. Perdona, sería 10. No la diferencia, sino la amplitud, que va desde más 5 hasta menos 5. ¿Estamos? Por eso queda 10. Bien, la cantidad de niveles utilizados nosotros sabemos que 2 a la n. Por lo tanto, sabemos entonces que 2 a las 8 me daría la cantidad de niveles. Sabemos los bits, son 8. Entonces son 256 niveles. El paso de cuantificación se simboliza con este triangulito como de incremento y va a ser el margen dinámico dividido a la cantidad de niveles. Este paso de cuantificación sería la diferencia que hay entre dos niveles consecutivos. Cuando uno ve en los dibujitos es como que esas escaleras, un escalón más otro escalón más otro escalón. Bueno, la diferencia que hay entre uno y otro se llama paso de cuantificación o cuantización. Entonces, ¿cómo se obtiene ese paso de cuantificación? Con el margen dinámico dividido a la cantidad de niveles. Y el error absoluto de cuantificación se obtiene dividiendo el paso de cuantificación en 2. ¿Estamos? O sea que cuando les den un ejercicio en donde tenga que calcular el error, tienen que primero hallar el paso de cuantificación, después dividirlo por 2 y de esa manera obtienen el máximo error absoluto de cuantificación. Bien, ¿estamos? Eso como para que lo anoten. Bueno, después yo les paso esto, pero que lo tengan en cuenta porque cada vez que les pide esto tienen que aplicar estos pasos. Bien, vamos a otro ejercicio. A ver. Bien, bueno. Yo lo hice con 8, después ustedes lo pueden hacer con 16. Bien, veamos con otro ejercicio. ¿Qué medio de almacenamiento utilizaría para almacenar 30 minutos de una conversación telefónica a través de la red telefónica conmutada? Si dicha conversación se digitaliza utilizando PCM con 1024. A ver. Sí, el paso de cuantificación, sí. Es el rango que va a haber de acuerdo a la cantidad de voltios que les diga, ¿no es cierto? En este caso yo tenía más 5 voltios, menos 5 voltios, entonces son 5 hasta el 0 y de 0 al menos 5, otros 5. Bien.
sobre la cantidad de niveles, sí. Bueno, entonces, ¿qué medio de almacenamiento utilizaría para almacenar 30 minutos de una conversación telefónica a través de la red telefónica conmutada? Si dicha conversación se digitaliza utilizando PCM con 1024 niveles. Y acá, bueno, yo les puse cuánto es el ancho de banda de un canal telefónico. Generalmente es un dato como que ustedes lo tendrían que saber. Yo se los puse acá porque en el enunciado no estaba. Pero es como que ustedes tienen que saber que el ancho de banda de un canal telefónico es de 4 kilohertz. Y eso sí, porque si no, no puede sacar. Vamos a ver cómo da. Da esto. ¿Mm? Tenemos los niveles, veamos lo que nos da como dato. Tenemos 1024, tenemos 4 kilohertz. Perdón, me fui por eso. Ay. Y 2. ¿Estamos? Profe. Esto me daría 80. Más vale que esperen, estoy viendo esta parte, ¿lo han hecho? Ya sigo. Estamos ahí. Digo, Perdón. Lo que pasa es que yo voy pasando este está un pedacito acá y lo seguí del otro lado. Ahí va. Ahí sí. En un segundo, 80 kbps por segundo. En 60 segundos, 4800 kbps por segundo. En un minuto, 4,8 megabits por segundo. En 30 minutos, porque recuerden que pedía 30 minutos. Tenemos que llevar, trabajar con minutos porque nos dice en 30 minutos nos pedía. En un minuto, 4,8 megabits por segundo. En 30 minutos, 144 megabits por segundo. Esa sería la respuesta. Siempre, teniendo en cuenta si nos pide minutos, segundos, para darlo en la unidad que nos están solicitando, ¿no? Pero bien, se lo dejo un ratito como para que lo vean, que lo vayan viendo ahora, pero que yo bien, después se los paso. Bueno, ese fue justo porque, le preguntamos en ese ejercicio, pero después no hay otro ejercicio que les pida medio almacenamiento, porque si no tendrían que saber las capacidades de cada uno y todo lo demás. ¿Se entiende? Eso va a depender. No, tampoco se los va a dar el profesor. Porque nosotros no estamos viendo medios de almacenamiento en ese sentido, ¿no? Ya nos damos todas las capacidades. Lo que sí, nosotros, y más con detenimiento antes, o el año pasado, no, el anteaño,
Más que todo veíamos con más profundidad, pero eran los distintos elementos que se utilizan en una red, es decir, un repetidor, un hub, un switch, un puente, un router. No, no se preocupen, bueno, pero ese es un ejercicio que estaba hecho así. Pero prácticamente el hecho es que lleguen hasta acá. Si no, bueno, se tendrían que empezar a aprender las capacidades de cada dispositivo, cuánto trae este, cuánto trae el otro. Bien, veamos el siguiente. Estamos entonces con el anterior. Yo lo saqué de otro libro ese también, pero generalmente no les pedimos qué dispositivo van a utilizar. El hecho es que lleguen a saber la cantidad de bits por segundo. Bien, veamos este. Bien. Veamos entonces este ahora. Se desea transmitir una señal aleatoria binaria cuyos primeros 6 bits son 111000, codificados en no retorno a cero invertido, a través de un canal discreto, sin ruido, que tiene un ancho de banda de 15 kHz. Velocidad de transmisión máxima y tiempo de duración. Bueno, a ello le puse tiempo de duración del bit, pero lo que yo quiero que calculen, ya voy a ver cómo el tiempo yo quiero que calculen tau, que era la duración promedio, es decir, segundos por símbolo. Ahí tendría que haber puesto yo duración promedio. Lo voy a modificar para que no se haya ninguna confusión. Esperen que lo voy a cambiar porque yo lo que quiero es que obtengan acá duración promedio, que es tau. No le voy a poner en qué se mide, va a quedar ahí, duración promedio, para que no haya confusión cuando yo lo resuelva. Miren, ahí vuelvo con el enunciado. Hay que especificar bien lo que quiere en cada problema porque si no se empiezan a confundir, está bien. Hay que aclarar bien. Acá está. Entonces, pide velocidad de transmisión máxima y la duración promedio. Eso es lo que se quiere obtener en este problema. Veamos primero la velocidad de transmisión máxima. Cuando uno saca el logaritmo en base 2 de los niveles, directamente a veces podemos llegar a usar los bits. Sí, pero hagamos cuenta, si me pregunta eso, sí. La cantidad de niveles es 2 elevado a la 6, sí. A ver. Veamos, vamos a ver el resultado.
Veamos. A ver. Veamos, entonces con el primer punto, velocidad de transmisión máxima. Bien. Ay, 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 ¿qué pasó? Perdón, acá me confundí yo, acá fue un error mío. Hemos puesto 64 niveles, ¿qué pasó? ¿No decía 6 bits nomás? ¿O me olvidé algún dato yo o qué pasó? Acá debe haber cambiado yo algún dato, perdón, porque yo a veces hago esos cambios. Y bueno, acá vemos y yo después se los paso bien. Porque acá estoy viendo que he puesto 64. Y acá me está diciendo, tendría que haberme dado de alguna manera y me voy a fijar lo que me están poniendo, pero claro, para sacar esos 64. Ah, bueno, qué susto. Ah, bien. Entonces da bien, 2 elevado a la 6. Yo dije, bueno, como yo, eso ya están algunos números ya puestos, entonces yo digo, está bien. Entonces, está bien, 2 a la 6 me da 64. Bien. Yo lo que le quería decir, a pesar de que yo ya lo hice así, yo lo hice así con la fórmula, logaritmo en base 2 de 64, pero esto, el logaritmo en base 2 de 64, ¿cuánto da? 6, ¿no es cierto? Me tendría que dar 6. Entonces, si eso ya me da 6, yo tendría que directamente, lo que pasa que, bueno, acá está todo hecho así, pero directamente pongo 6 acá y ya está. Hago 2 por 15.000 por 6. Pero bueno, acá está todo con la formulita, que son niveles, le pongo los niveles, está bien. Pero si yo hubiera puesto solo 6 acá, está bien, porque ya está sacado. ¿Estamos? Acá está todo completito, digamos, como de acuerdo dice la fórmula, pero yo ya sé que el logaritmo en base 2 de n es la cantidad de bits. O sea que tranquilamente podría haber hecho 2 por b por 6. Bien, estamos ahí entonces. Eso nos daría como resultado. Ahora saquen, si no sé si ya lo tienen, lo que sería la duración promedio que pide después. Bien. Acá lo que vamos a tener que tener en cuenta primero, ¿cómo se simbolizaba la duración promedio? ¿Se acuerdan en qué fórmula estaba la duración promedio? ¿O dónde la vimos? ¿Dentro de qué otra fórmula? Mejor dicho, ¿dentro de qué fórmula estaba tau? ¿Se acuerdan? A ver, me fijo. Bien, bien, ahí está. Bueno, veamos. Acá también otro detalle a tener en cuenta que nos dice un canal discreto. Por lo tanto, es ceros y 1. Entonces, si yo tuviese que sacar la entropía, va a ser 0,5 para el 1, 0,5 para el 0. Por lo tanto, la entropía va a ser 1. ¿Estamos? Ese es otro dato a tener en cuenta, que acá la entropía es 1. Veamos. Entonces, bueno, ahí le voy a poner, pues viene otra T, viene otra forma del tau. Bien, entonces, R
es igual a H sobre tau. H es igual a tau por R y tau es igual a H sobre R. Como H es 1, la entropía va a ser 1 sobre R, y ahí tengo la duración promedio, segundos por símbolo. Recuerden que acá la entropía es 1 porque dice canal discreto, por lo tanto voy a considerar que son ceros y unos. Bien, eso para tener en cuenta, porque si no parece que no tengo datos o que la entropía no la tengo. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Estamos ahí entonces, ¿no? Bien. Dice, si se digitaliza una señal telefónica utilizando PCM con 1024 niveles a una velocidad de muestreo de 1,5 veces la de Nyquist. Ay, es muy parecido, si no es el mismo. Estoy pensando, le he cambiado. Bueno, yo quería que obtenga la segunda parte más que todo. Bueno, determine cuál es el ancho de banda necesario para transmitir la señal digitalizada. Bueno, acá esta parte, yo después le voy a cambiar un datito porque la primera parte ya la hemos hecho prácticamente. Este es otro agregado de otro, digamos, que le hemos agregado a la segunda parte cambiada. Y acá lo que no tendrían ustedes, que ese sería el original, que como ven, en ninguna parte le dicen cuánto es el ancho de banda telefónico. Y ya vimos que el ancho de banda telefónico era de 4 kHz. O sea que esta parte, la, ya estaría dada, ya estaría hecho. Hagan esta parte, la B. Tendría que haberle cambiado las veces como para que no sea idéntico al otro. Pero esta parte es distinta. Entonces, hagan esta parte. Si los niveles de tensión de la señal varían entre más o menos 30 voltios, ¿cuál será el máximo error absoluto producido por la aplicación del método PCM? Entonces hagan la segunda parte. No sé si nos había dado esto antes. Yo estaba pensando que ya lo habíamos hecho. Me parece que este resultado, o había otro ancho de banda. 4 es. Capaz que lo hicimos con otra cantidad de niveles. Bueno, está bien, entonces lo dejamos. Pensaba que era exactamente el mismo, pero bueno, la primera parte, que ya vimos uno muy parecido, acá le hemos cambiado la cantidad de niveles y por eso nos estaría dando 12 kHz. ¿Estamos? Y para la parte B, muy bien, 0,029. Estamos. Ese es el máximo error absoluto. Muy bien. Estamos entonces. ¿Quieren que hagamos algunos ejercicios de codificación? Porque tenemos un poquito más de tiempo. A ver. Hacemos algunos ejercicios de codificación, a ver cómo estamos en esa parte. Un momentito. Bueno. Ahí vamos, ahí les pongo. Espera un momentito, lo busco. Y ya lo comparto. Siguiente secuencia de bits, aplique codificación unipolar. A ver cómo lo haría.
Y a ustedes, por ejemplo, estos son solamente codificación, ¿no es cierto? Pero a ustedes le pueden dar un ejercicio que diga, grafique o codifique la siguiente secuencia de bits y seguirle haciendo preguntas. Este sistema tiene y sacar el ancho de banda, sacar... Y dentro de ese enunciado también que haga una codificación. ¿Mm? Bueno, en este caso tenemos que hacer esta codificación unipolar. Sabemos que se le debe asignar ya sea al 0 o al 1 la polaridad ya sea positiva o negativa, pero digamos, es positiva y generalmente se le da al 1. Claro, exacto, voltaje positivo para el 1 y 0 para el 0. Entonces nos quedaría así. ¿Mm? 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Veamos otro más. Vamos a hacer otro más. Bien. No retorno a 0 nivel. Profe, ¿puede poner un segundo la anterior que quiero ver? No, bueno. No, para sacar captura. Sí, sí, no hay problema. Así lo tengo. Listo, gracias. Vamos con este. No retorno a 0 nivel. En base a la siguiente secuencia de bits, aplique codificación no retorno a 0 nivel. Ya la misma ahí le está diciendo que no pasa por 0, ¿no es cierto? Sin retorno a 0. Vamos a hacer en este caso que el 0 va a tener un voltaje positivo y el 1 va a tener un voltaje negativo. Ojo, eso depende, ¿no es cierto?, cómo uno lo va graficando en ese sentido ahí, ¿no? Si quiero ponerle... En el... A ver, en este ejercicio me está diciendo en este otro caso, ¿no? Sí. En este caso, si yo voy a graficar considerando que para el 0 va a tener voltaje positivo y para el 1 va a tener voltaje negativo. ¿Estamos? Ahora lo vemos. Veamos cómo queda. Quedaría así. Entonces, para el 0, voltaje positivo. Para el 1, voltaje negativo. Miren que cambia cuando llega el 1, ya si no sigo con voltaje positivo, positivo, positivo. Alguien que se reciba. ¿Estamos? Bueno, vamos con otro. Ya que tenemos tiempo, vamos a seguir. Veamos este. No retorno a 0 invertido. En base a la siguiente secuencia de bits, aplique no retorno a 0 invertido. En este caso yo puedo considerar
que una inversión de nivel represente el bit 1, ¿eh? Bueno, yo después estas se las voy a dar aparte. Sí, porque, bueno, justamente íbamos a dar ejercicios de PCM, pero ya me parecía que le faltaba también un poquito de esto, ¿no? Bien. Bueno, sí, las paso también. Bien. En este ejemplo que yo estoy haciendo, voy a representar al 0 con voltaje negativo. Voy a empezar. Veamos. Pero es más que todo el 1 se considera acá. Bueno, acá va negativo. Cuando llega el 1, se mantiene y solamente voy a considerar cuando llegue el 1, en este caso acá. Y cambio. Acá viene otro 1, cambio, pero yo lo mantengo hasta que aparece el otro 1. Viene otro 1 y ahí cambio. Mire que cuando está el 1, como que el 0 no lo tengo en cuenta. Digamos, yo mantengo y cada vez que venga el 1, invierto. Viene otro 1, invierto. Continúo. Viene otro 1, invierto. Viene otro 1, invierto. Exacto. Exacto. Es indistinto. Bien. Veamos otro. Retorno a 0. El retorno a 0 justamente tiene que pasar por 0. Entonces, a base de la siguiente secuencia de bits, aplique codificación retorno a 0. Recuerden en ese caso que es como que hace una transición en la mitad y pasa por 0 después. Pero siempre pasa por 0, ya sea si hace el 0 o si hace el 1. Puedo considerar que voy a hacer una transición de voltaje positivo para el 0. Perdón, sí, para el 0. Veamos. No sé si me preguntaron, ¿no? Al medio, a ver. Sí, siempre es al medio. A ver, veamos acá. ¿Ustedes ven? Bueno, ese dibujito mío. Entonces, de negativo a positivo, de positivo pero siempre pasa por 0. Acá viene el 0, lo hago desde abajo y pasa por 0. Otro 0, después se pueden ir uniendo, pero es como que comienza de abajo y a la mitad pasa por 0. Es un 1, va a venir de arriba a acá. Otro 1 desde acá a acá. Otro 1 desde acá a acá. Viene un 0 desde abajo hacia acá. ¿Estamos? Paso a otro.
Vamos con otro. Manchester. Como siempre, en base a la siguiente secuencia de bits, aplique codificación Manchester. Manchester no pasa por 0. A ver. Exacto. De negativo a positivo para el 1 y de positivo a negativo para el 0. Sí, está bien. Y no pasa por 0, ¿no es cierto? Manchester, veamos. Pero está bien lo que ha puesto. Entonces, hacemos positivo para el 0 y después baja y de negativo a positivo para el 1. Negativo para el 1 y de positivo a negativo para el 0. De positivo a negativo para el 0, de negativo a positivo para el 1. De negativo a positivo para el 1, negativo a positivo para el 1 y de positivo a negativo para el 0. Tenemos la siguiente secuencia de bits y la tenemos que llevar a Manchester diferencial. Acá lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que el 0 empieza desde el inicio del bit. El 0. Miren, yo lo remarqué acá para que lo vean. Siempre el 0 va a estar siempre desde el inicio del bit. Vieron que agarra el inicio del bit. En cambio, los otros es a la mitad. Como dice ahí, la presencia de una transición al principio del bit significa que existe un 0. Bueno, acá le puse la secuencia, ¿no? Está justo ordenado acá, por eso tendrían que poner acá 0, 1, 0, 0. Es que justamente toca 0, 0, acá iría un 1, acá otro 1, acá otro 1 y acá es un 0. Bueno, y después tienen otro, que es uno de los más fáciles, el EMI. ¿Estamos ahí? Bueno, pasamos al EMI. Bueno, ahí va. Bien, acá se va a tener en cuenta los 1, más que todo, porque cuando hay 0, no se hace nada. A ver. Ya leo. En el diferencial. A ver, veamos. Ah, 0 para el 0, claro. Sí, está bien. Digo, está bien. Siempre para el 0 es 0. Y vamos alternando para el 1, muy bien. Entonces, el 0, voltaje 0. Y el 1, hagamos cuenta que tiene positivo. Acá no hago nada, 0, 0. Como acá tenía voltaje positivo, el siguiente va a ser voltaje negativo. Viene otro 1, positivo. Viene otro 1, negativo. Y para el 0, 0 voltaje. Sí, se van alternando los unos, digamos, positivo, negativo. Ese es el E. Bueno, y los otros dos que nos quedarían son cuando viene una secuencia de 8 bits consecutivos, que es el BZ8, digamos, B8ZS. En este caso es cuando tenemos
8 o más bits consecutivos. Bueno, se consideran 8 bits consecutivos para aplicar el B8ZS o el HDB3. El B8ZS voy a tener en cuenta la siguiente regla, esta. En base a la polaridad del bit anterior, lo codifico de esta forma. Si, digamos, tengo esta polaridad, entonces lo grafico de esta otra forma. Acá se llama violación. ¿Por qué? Porque para darme cuenta que vienen 8 bits consecutivos y sean 0, implica, porque estos vienen del EMI, vienen de EMI. Por lo tanto, acá es como que hago una violación, porque si tengo positivo, acá tendría que ser negativo. Pero justamente para simbolizar de que es secuencias de 0, es positivo, 0, 0, 0, positivo, negativo, 0, negativo, positivo. Entonces, depende la polaridad del bit anterior, es decir, que me tienen que decir, o a lo sumo lo tengo que ver yo. Hagamos de cuenta ahora que veo el gráfico este. Asuma, yo le pongo como dato, asuma que la polaridad del primer 1 es positiva. Si es así, yo si me fijo en esto, es positiva, entonces tengo que aplicar esta regla. Positivo, 0, 0, 0, positivo, negativo, 0, negativo, positivo, que es lo que les volví a repetir acá. Positivo, 0, 0, 0, positivo, negativo, 0, negativo, positivo. Y es lo que hago acá. El 1, acá va a ir 0, 0, 0, positivo. Como si acá hubiese, digamos, como yo estoy haciendo una violación, vuelvo a poner como si fuese otro 1 y no hay, porque tendrían la misma polaridad y si es EMI tendría que ir negativo, digamos. Bueno, entonces sigo esto, positivo, 0, 0, 0, positivo. Ahora un negativo, 0, negativo, un positivo. Y ya después sigo haciendo el EMI común, considerando acá como que esto era un 1, digamos, pero así se grafica, pero me tiene que decir cuál es la polaridad del primer 1. Entonces, diciéndome eso, yo aplico esto, porque si hubiera sido negativa, entonces tengo que aplicar la otra regla. Entonces, existe, además del BZ8S, el HDB3. Si bien también son una secuencia de bits consecutivos, lo que tenemos que tener en cuenta que esto lo toman cada 4. De a 4 va el HDB3. Veamos. Entonces, en base a la siguiente secuencia de bits gráfica, también tiene sus reglas el HDB3, pero aparte tiene que considerarse dos cosas. Es un poquito más complicado. Tengo que tener en cuenta la polaridad, o sea, si es positivo o no, y además, si el número de unos desde la última sustitución es impar. Bueno, acá tendría que aplicarlo así, pero depende si es negativo o es positivo. Si es positivo, va a ser positivo, 0, 0, 0, positivo. Pero si empezamos con negativo, va a ser negativo, 0, 0, 0, negativo. Pero tengo que tener en cuenta que el número de 1 desde la última sustitución es impar. Ojo, eso también es dato. Me lo tiene que decir el enunciado. En cambio, si el número de 1 desde la última sustitución es par, tengo que aplicar esto, pero también depende si parto de positivo o si parto de negativo. Veamos el ejemplo, pero yo les pongo el dato. Dice, suponiendo polaridad positiva del 1
y el número de unos desde la última sustitución impar, o sea que les doy las dos cosas que hay que saber, de acuerdo a eso aplico las reglas, aplique HDB3. Entonces, acá voy a suponer que es positiva, porque acá me dice, suponiendo polaridad positiva del 1 e impar, entonces tengo que aplicar esto, pero se aplica cada 4, ¿eh? Entonces, positivo, 0, 0, 0, positivo. Y después positivo, negativo, 0, 0, negativo. Entonces, positivo, 0, 0, 0, positivo. Fijémonos. Y después positivo, digamos, negativo, 0, 0, negativo. Y después seguimos como si, porque es cuando vienen muchos ceros seguidos nomás. Y sé que viene muchos ceros seguidos porque acá tendría que ser invertido si fuera un 1. Y se mantiene positivo, ¿ves? Positivo, 0, 0, 0, 0, positivo. Significa que esto es un 0. Esa es la forma que se halló de poder identificar que viene ceros y ceros y ceros. Estas serían las distintas codificaciones que ustedes tienen que saber, porque acá esos serían los ejemplos que yo traía de codificación. ¿Estamos?